Dios tiene planes contigo y con mi vida. Si tú aceptaste al Señor, y si no lo has aceptado hoy es un buen día, pero si tú lo aceptaste y todavía no estás en el cielo, Dios tiene un propósito contigo. Porque Dios no nos llamó a existir. Dios nos llamó a tener un propósito y un propósito como Él. Y un propósito que solamente tú puedes hacerlo. Porque cada uno de nosotros tiene un color diferente. Porque en el cuadro de Dios tan hermoso, tú eres el que le vas a dar ese tono especial a la obra que Dios está haciendo aquí en el mundo. Así que tú eres importante para Dios. Dios está contando contigo. Y en la palabra que Dios me dio, dice así: somos llamados a servir a nuestra generación. Porque cada creyente tiene un propósito y una misión. Somos llamados a servir a nuestra generación. Y el versículo el cual Dios me inspiró cuando lo leí se encuentra en Hechos 13, 36a. Hechos 13, que dice: porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió. Y eso me impresionó a mí, porque en medio de los hechos de los apóstoles hablando, en vez de mencionar a David como rey, como vencedor de Goliat, como tremendo cantante que era, como compositor, como tocaba el arpa, tantas cosas que tenía David, mencionó la esencial. Dios lo había llamado a servir a su generación, porque tú y yo somos llamados a servir. ¿A quién? A nuestros hermanos, a mi vecino, a mi jefe, a todos. La Biblia dice que somos hechos a la imagen de Dios. Así que cuando caminamos, la imagen de Dios se tiene que ver. Se tiene que ver. Ese es el propósito de Dios. Que la imagen de Dios se vea en mi vida y en tu vida. En cada cosita que hacemos, sea grande o pequeña. ¿Cómo puedo servir a mi generación para la gloria de Dios? Pues puedes servirla como lo hizo David, que sirvió a su generación, usando tus dones. Cada cual tiene cosas que más nadie puede hacer. Tú tienes dones, no digas que no sabes hacer nada. Mira, ¿quién aquí sabe hablar? Todos aquí hablan. Pues saben orar, porque hablar es hablar con Dios. ¿Quiénes aquí ahora mismo tienen boca? Pues pueden cantar, aunque no canten bien, pueden adorar y proclamar una verdad divina. Si tienes mano, puedes darle un abrazo a alguien y decirle, como a Luriera ahí: hermano, es que tengo que hablar. Este varón de Dios, Dios te ama. Estamos contentos que tú estés aquí con nosotros. Y el Señor está más contento contigo porque tiene planes de bien y no de mal para ti. Déjate llevar por Dios, que Dios te ama. Porque nuestra vida tiene que bendecir a los demás. Fuiste creado para hacer bendición. No maldición, bendición. Por eso Dios te bendice. Por eso Dios te bendice. Cumplir el propósito divino mientras tenemos oportunidad. Y la vida de David nos muestra cómo él la cumplió desde jovencito. Desde un niño. Dios puso sus ojos sobre él desde que nació. Y yo quiero decirte una verdad, a ti también. Desde que tú naciste, desde que estabas en el vientre de tu mamá, Dios te miró y dijo: este es para mí. Y con un propósito eterno lo tengo. Para darme gloria. Y David desde pequeño, David sirvió a Dios desde su juventud. Era el menor de sus hermanos. Y mientras sus hermanos, dice la palabra de Dios, cuando Samuel, que era el profeta, Dios le dice: voy a rechazo a Saúl, el rey que escogí, y voy a buscar uno de acuerdo a mi corazón. Y Samuel fue buscando y Dios lo llevó allí a la casa de Isaí en Belén. Y cuando le enseñan, alguna gente dice que tenía 7 hermanos, 8 hermanos, todos guapos, grandes y abusadores. Y Samuel dijo: ese es el primero. Y Dios dijo: no. Los 7 o 6 pasaron
Y eso no era. Y Dios le dijo, no mires lo que mira el hombre, mira lo que miro yo. Yo miro el corazón. Y de pronto, mira, aunque tú te creas olvidado, para Dios, Dios no se ha olvidado de ti. Si tú estás hoy aquí y este mensaje es para ti, que Dios no se ha olvidado y que ha visto tu vida, que te esfuerza. A pesar de todo lo que te ha pasado, tienes un corazón para servir. Porque el puertorriqueño, para mí el 90% de los puertorriqueños, déjame mirar los que están allá, tienen corazón para servir. Y en la necesidad damos lo que no tenemos. Así somos. Y los latinos también. Eso lo estamos viendo en Venezuela. Nuestros pastores en Venezuela, a través de Mercy Chef, están dando alimentos. Y ayer nos escribieron, tenemos que parar los alimentos porque hay demasiada de gente dando alimentos. Cuando vamos a servir, este es el tercer almuerzo que le han dado. Pues gloria a Dios. Ahora vamos a tener que hacer otra táctica. Pero así es el corazón del latino, que queremos ayudar. Lo vimos en María, lo vimos en los terremotos. Por eso Dios nos quiere tanto. Dios quiere a todo el mundo, mucho. Pero Dios te llamó para que sirvieras a tu generación. Por eso David, mientras Samuel estaba allí, él estaba ¿dónde? Cuidando a las ovejas de su papá. No eran de él, pero la estaba cuidando muy bien. También Dios mira lo que nadie ve. Por eso Dios te ha dado unos dones y una facilidad que otra gente no tiene. Algunos la música, algunos cantar. Mira, la gente prospera cuando le dicen, haz esto en el trabajo. Todos los que hemos sido, que trabajamos, cuando un jefe te dice, haz esto, y tú lo haces. Y después, haz esto, y tú lo haces. Y te promueven. Porque hace lo que te mandaron. Porque dice, yo puedo confiar en él. Mira, te dejo esto. Y yo sigo bregando con estos bambalanes que tengo que caerle encima para que termine un proyecto, ¿verdad? A otro lo dejo suelto porque digo, limpia esa pared, píntala. Y llega a la media hora y está pintada, así calá. Nosotros tenemos que ser así, hermano. Hacer las cosas bien. La Biblia dice, no para los hombres, sino para el Señor. Todo lo que Dios nos dé a la mano, hágalo con excelencia. Hágalo con excelencia. Dios llama a personas según su corazón. Él ve, no la edad, no la apariencia ni la posición. David sirvió fielmente al Señor en lo secreto, cuando nadie lo veía. David aprendió a servir donde nadie lo veía. Cuidó ovejas, tocaba el arpa, escribía salmos, aprendió a depender de Dios. Y en medio de todo eso aprendió entonces a tener fe, valentía, humildad, intimidad. Porque mientras él era un niño cuidando ovejas, dice la palabra de ellos que venían osos y venían lobos. Un nene no era un hombre de 200 libras, era un niño, a lo mejor 120, y él se paró firme a defender sus ovejas y Dios lo respaldó y lo venció. Y cada uno de nosotros nos enfrentamos siempre a obstáculos. Si Dios está contigo, métele mano. No eches para atrás, Dios va a estar contigo, Él me va a ayudar. Ese monte, Dios me lo va a dar. Siempre van a venir problemas, pero también siempre va a venir la solución. David protegió las ovejas cuando David mató al león y al oso. Él fue en lo fiel, en lo poco. Por eso Dios lo puso en lo mucho. Sé fiel en lo que Dios te ha puesto ahora mismo. Sé fiel con tus ofrendas, sé fiel con el servicio a Dios aquí. Sé fiel en tu casa. Mira, yo no sé, en mi casa quien botaba la basura era Carlos. Pues porque, no sé, por tradición, que eso es de varones. Pues yo nunca me preocupé por la basura. Y después cuando Carlos se puso malo, Lorna la botaba. Pero de pronto Carlos no estaba, ni Lorna no estaba. Y a mí se me olvidaba botar la basura todos los días. Pues yo decía, ay Dios mío, no estoy acostumbrada. Ya estoy acostumbrada, Lorna. Pero cosas tan sencillas como botar la basura me quitaban a mí. O sea, tú en tu casa, cosas tan sencillas que puedes hacer con tus familiares. Un vaso de agua, una llamadita, una ayudita.
que yo sé que ustedes la hacen. Y si lo están haciendo, muy bien, Dios lo ve. Fuiste llamado a eso, a servir. Aquí tenemos gente que sirve 24/7. Aquí hay gente que yo la llamo a la hora que sea y ellos dan la milla extra. Gloria a Dios por eso. Yo creo que la mayoría, ¿verdad, Mary? Que yo le he llamado a ella enferma. Bueno, cuando Carlos estaba vivo y ahí Carlos no me podía llevar al hospital y Mary me llevó. Y Lorna me ha llevado al hospital también. Cada uno de ustedes que esté disponible a hacer lo que Dios quiera. aún en sus limitaciones. Sírvale a Dios. Él le sirvió a su papá. Antes de ser rey le sirvió a su papá, llevaba comida, obedecía, hacía diligencia. Aprendió a servir primero antes de dirigir. Mira, como he dicho antes, mi papá fue mi papá carnal. Cuando yo me gradué del colegio, pues mi papá tenía una compañía muy buena de aire acondicionado y yo me gradué de ingeniero, pues, ¿para dónde yo iba a trabajar? Pero mi papá me dijo, no, vete a trabajar en otro lugar, porque aquí vas a ser la mamá, la nena de papi. Ve allí y te tienes que fajar. Y yo le dije, así. Yo le dije, sí. O sea, a mí me encantó la idea, porque yo dije, bueno, yo estudié, yo quiero yo quiero superarme, yo no quiero que me añoñen en mi trabajo, yo quiero hacer lo que me digan que tengo que hacer. ¿Y qué hice? Pues me fui, claro, Dios abrió puertas en una compañía de construcción, Flor Daniel, trabajé allí, después trabajé en otra farmacéutica, hasta que por fin llegué a lo que ya yo había heredado de mis papás. Pero la mejor escuela fue haber no trabajado con mi papá, aprendí un montón de cosas que pude traerlas después a mi compañía. O sea, deja que Dios te dirija y sé fiel en lo que Dios te ha puesto. Aquí hay gente que ya no trabaja, hay muchas cosas que puedes hacer. Si ya no trabajas, mira, una llamadita a gente que lo necesita, que tú sabes que lo necesita. Una sonrisita al vecino, llévale unos mangos, ¿verdad, Irma? Perdonen, pero en casa de Irma están los mangos más ricos del mundo y del universo, y eso es verdad. Ya está viejito los mangos y no hay tanto, pero un día tenemos que traer para acá para que la gente lo pruebe, aunque sea un pedacito. Son los mejores mangoses del mundo. Se lo dije a mi hija y no lo creía hasta que lo probó. Mi hija dijo, es verdad. Sírvele. David le sirvió al rey. Mira, Dios había ungido a David cuando niño, a los 15 años. Y después David fue a servir al rey, sabiendo que Dios lo había desechado al rey. Y él era el que le cantaba, le tocaba, era su escudero. Le sirvió con esmero y le sirvió fielmente hasta que llegó el momento en que Saúl se dio cuenta que ese era el que lo iba a destronar. ¿Y qué fue? Lo persiguió. Y en medio de la persecución, David le siguió sirviendo y siéndole fiel. Como quiero que lean primera de Samuel para que ustedes entiendan. Dios le dio más de una vez en las manos a David para que matara a Saúl. 2 veces le dio la oportunidad y David dijo, no. Yo no voy a matar al ungido de Jehová. Yo respeto la posición. Si Dios quiere que lo quite él, para ponerme a mí. Nosotros no nos tenemos que promover, Dios nos promueve. Y además, nosotros somos siervos. Hacemos lo que Dios nos manda. Si Dios me dice, quédate quieto. Si Dios me dice, muévete. Porque así, Él sirvió según la voluntad de Dios. Yo siempre digo, como Simón dice, el Señor me dice que camine. Párate. Sigo caminando. Si Dios dice que te pares, pues paro. Así caminamos porque todo lo que hacemos es para su gloria, hermano. Es para su gloria. Él es el que nos va a dirigir. Él es el que nos va a entrenar, que nos va a meter en sitios donde a veces no queremos. Bienvenido al club. Pero es para hacer cosas que nosotros tenemos que estar en ese lugar para hacer, pero también para que Dios haga cosas en nuestra vida. En nuestra vida. David se enfrentó a Goliat y bendijo a su pueblo. Mira, un niño de 15 años en medio de un ejército lleno de soldados valientes y acicalados con todas sus armas. Ni uno se atrevió hasta que llegó este joven
y lo vio diferente, lo vio, mira, este Goliat, este Bambalán, está deshonrando el nombre de Dios. Él lo vio como un ataque a Dios y peleó con las herramientas que tenía, no con armas, sino con 5 piedras y una ondita, como él sabía pelear. Tú no necesitas las armas del otro, tú necesitas las que Dios te ha dado. Y todos tenemos la oración. La Biblia dice, no tenemos guerra contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades. Mi enemigo se llama el diablo. Tu enemigo se llama el diablo. No es tu vecino, no es tu hermano, no es el ser humano que tú dices a Dios, pero ¿y por qué este me está atacando si no, yo no le he hecho nada? Porque pues el enemigo es así, usa a la gente. Pero nosotros no nos vamos a enfogonar con la persona, nos vamos a enfogonar con el diablo y lo vamos a echar fuera. Porque así bregamos los cristianos, porque nosotros venimos a servir, no a pelear. Sirviendo a nuestra generación se hace patria. Toda la nación reconoció que Dios andaba con él. Cuando David venció a Goliat, todo Israel fue bendecido. Y todo el mundo supo, ese muchacho, Dios está con él. Cuando tú empiezas a servir de corazón y eres atrevido a servir, la gente va a decir, no importa el pronóstico que tenga, lo que han dicho de ti, como decía la esposa de Harold, Norma, en medio de su cáncer, ella proclamó a Dios. Todo el tiempo proclamó y llevaba el nombre de Dios en alto. Y le hablaba a los médicos y le hablaba al que estaba al lado. Eso fue el vehículo que Dios usó, doloroso, para que Dios se glorificara en su vida y labrara un montón de gente. Ahora ella tiene autoridad de hablarle a todos los que sufren esa enfermedad, porque la venció, pero le sirvió a Dios y a su generación ahí. David fue un hombre que no rechazó a los débiles. Dice que el ejército de David se fundó de los endeudados, afligidos y descontentos. Y los convirtió en valientes. Imagínate qué equipo. El equipo de trabajo, los endeudados, afligidos y descontentos. ¿Quién llegó aquí a la iglesia afligido? ¿Quién llegó aquí endeudado? ¿Quién llegó aquí descontento? Ese es el equipo. Venimos embaratados. Pero como Dios nos coge, nos restaura y nos hace valientes. Ese es Dios. Ese es el Dios que nos hace entonces valientes guerreros. El rey reinó para servir. Cuando finalmente fue rey, unificó a Israel, conquistó a Jerusalén, estableció justicia, organizó la adoración, que es el tabernáculo de David 24/7. Conquistó primero Jerusalén y después revolucionó la forma de adorar, porque él era un adorador. Creó un tabernáculo, una tienda donde había 24/7 adoración, donde Dios se agradó. Y cada batalla que David tuvo, Dios le dio la victoria. Y antes de morir ya no tenía enemigo. Le dejó cuando Salomón se levantó. Dice que el reino de Salomón fue de paz, porque ya todos sus enemigos se habían ido. Eso lo hizo el papá de él. Y a lo mejor nosotros decimos, Dios, pero yo no tengo ni break. Una pelea, otra lucha. Sigue luchando, que a lo mejor estás luchando para que tus hijos tengan un reinado de paz. Y David le tocó servir a su generación, pues le tocó ser guerrero. Por eso Dios le dijo, no puedes hacer el templo. Mira, una de las cosas que David amaba más, y se ve bien bonito, él sabía ya todos los materiales, todo lo tenía para hacer el templo. Y Dios le dijo, no. David se pudo haber enfogonado, pero Señor, oye, yo tengo esto, tengo oro, tengo la madera, tengo la gente, tengo todo. David dijo, no, tú no quieres que yo lo haga, tú quieres que lo haga Salomón. Pues entonces enseñó a Salomón cómo lo tenía que hacer, le dio las instrucciones. Mira, esto y esto y esto, y quiso Salomón, lo hizo.
Porque él vino a servir y el momento en que él sirvió y sirvió mal, se arrepintió. Porque se aprovechó del esposo de su amigo. Cayó reventado. Y cuando Dios lo confrontó, lo que hizo fue no excusarse, sino pedir perdón. Ninguno de nosotros es perfecto, pero qué bueno que Dios nos perdona. Y nos hace de nuevo y dice, sirve, levántate y sirve. Sirve. ¿Cómo sirvió David a su generación? La sirvió cuando cuidaba las ovejas antes de cuidar una nación. Obedeció antes de mandar. Adorando antes de gobernar. Oye, me gustó eso, adorando. Tú sabes que cuando tú adoras a Dios, entonces tú tienes autoridad contra el diablo. Aprende a adorar. Es importante. A veces tú dices, Dios, pero ¿para qué cantan? Ay, yo no me sé la canción. Mira, nosotros cantamos la palabra de Dios y cuando tú adoras y tú abres tu boca, que eso se te mete en el corazón y tú la cantas de corazón, hay poder. Hay poder. Y te cambia la vida y te cambia el ambiente y el enemigo huye. Aprende a adorar a Dios para que puedas gobernar. Para que Dios nos gobierne. También defendiendo al pueblo cuando los otros tenían miedo, levantando a los caídos, respetando la autoridad, arrepintiéndose cuando cayó, preparando a la generación siguiente. Porque David vivió sirviendo a su sociedad, a sus amigos, a su familia, a su pueblo, a su sociedad, que es lo que nos toca a nosotros. Oye, Puerto Rico necesita de ti y de mí. ¿Quién va a cambiar a Puerto Rico? Siento decirlo que los políticos aparentemente no pueden. Pero nosotros si cambiamos una vida, estamos cambiando a Puerto Rico. Si aquí llegan vidas destrozadas y conocen al Señor como cada uno de nosotros, que hemos sido transformados, estamos cambiando a Puerto Rico. Estamos sanando nuestra tierra. Cada vez que tú le haces bien a alguien, estás sanando la tierra. Estás sanando nuestra sociedad. Dios sigue buscando hombres y mujeres como David, personas que entiendan que el llamado no es a ser famoso, sino a servir fielmente a la generación que nos ha tocado vivir. Nuestro legado no se vive por lo acumulado, sino por las vidas que impactamos, los corazones que guiamos hacia Dios y la obediencia con que cumplimos los propósitos que Dios nos dio. Servir a nuestra generación es responder al llamado de Dios con fidelidad, humildad y perseverancia, dejando un camino preparado para los que vienen a otro. David también tuvo un nombre muy especial. La Biblia establece en Hechos otra vez que era un hombre de acuerdo al corazón de Dios. Y mira cómo lo dice. Dice en Hechos 13:22, he hallado a David, hijo de David, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Dios está buscando eso, un corazón que haga todo lo que yo quiero. Más nada. Dios no te va a pedir cosas que tú no puedes hacer. Dios te va a pedir con lo que él tenía, cinco piedritas y tu onda. Te pido eso porque con eso es que le vas a quitar la cabeza a Goliat. Con lo que tú tienes, con tu corazón, Señor, no tengo más nada. Lo que tengo es un corazón que quiere agradarte y hacer tu voluntad. Eso es lo que Dios necesita. Un corazón que diga, amo a Dios por encima de todo. Confío en Dios en más que en mis propias fuerzas. Soy obediente y quiero hacer la voluntad de Dios. Que me arrepiento cuando peco y que sirvo. Porque Dios me mandó a servir. Porque es una decisión. Todo el mundo hoy quiere que le sirvan. Sírvele. Jesús lo dijo, fue nuestro ejemplo. No vine a que me sirvieran, vine a servir. Y lavó los pies. Y ahí se caminaba descalzo. Así que esos piececitos estaban, tú sabes. Y Jesús vino y los limpió. Porque Él dijo, yo vengo como siervo. Tenemos que ser como Jesús. Lavó los pies, sanó a los enfermos, alimentó multitudes, consoló a los quebrantados.
Y finalmente entregó su vida. Y mira, una de las cosas que me impresiona, tardó 30 años, él se quedó callado 30 años. Hasta que Dios dijo, ahora habla. Tú ahí escondido. Ni sus hermanos sabían que él era Dios. O sea, me imagino que sabrían que era alguien, bueno, María y José sabían. Ni sus hermanos. Era un hombre casi común y corriente. Porque no puedo creer que fuera tan común. Algo especial tenía esa persona. Hasta que él se levantó y Jesús le dijo, el Padre dijo, ahora puede. Y Jesús dijo, ahora es que voy. Así que tú estás preparado en los secretos, síguele sirviendo a Dios. Síguele sirviendo, no importa la edad de tu vida, si estás comenzando o si estás acabando. Y ustedes, amadas hermanas, que aquí hay enfermeras, levante la mano. O sea, enfermeras, las que han sido enfermeras, levanta la mano, y que tú eres tremenda enfermera. Ay, María, ustedes tienen ese llamado, pero que les sale por la sangre. Cómo cuidan a la gente, son los angelitos que Dios busca. Las maestras que dan ese amor a los estudiantes, pero en cada cosa que tú tengas, hazlo con amor y hazlo con pasión, como para el Señor. Que cada día que tú te levantes por la mañana le digas, Señor, úsame, úsame. En este momento nosotros estamos viendo algo hermoso en la ciudad, en Venezuela. Servir es responder al dolor de otros. Y cómo se han levantado en medio de este desastre los voluntarios y los rescatistas, miles de personas de Estados Unidos, Colombia, Argentina, El Salvador, Brasil, México, Canadá, Cuba, España, Francia, Alemania, Países Bajos, India, Suiza, China, Irán, Estados Unidos, Puerto Rico. Aunque seamos 2 o 3 nada más. Pero ahí y tú ves esos videos, como esos muchachos están horas y con ese amor le van hablando a la gente. Ya estamos llegando. A veces están 10, 20 horas para sacar una persona. Pero qué alegría cuando la sacan, ¿verdad? Lo celebramos. Sean hasta animales, hasta perritos. Estamos viendo que es servir a nuestra comunidad. Cara a cara, un ejemplo. Un servicio que rompe fronteras. Cuando alguien está sufriendo, el amor actúa. ¿Quién lo cree? Porque cuando yo estoy sufriendo, el amor actuó y vino mucha gente a ayudarme. Así, pero cuando entonces veamos sufrir a otro, que actuemos. Porque nosotros, la iglesia de Jesucristo, quizás no podemos levantar los escombros de otro país, pero podemos levantar el caído. Podemos visitar al enfermo. Podemos alimentar al necesitado. Podemos consolar al que llora. Podemos compartir las nuevas buenas de salvación. Podemos orar por el que sufre. Porque una oración puede cambiar la situación. Porque cada acto de servicio refleja el corazón de Dios. Y tú y yo estamos llamados a reflejar eso, hermano. Tú no necesitas esto para servir a Dios. Necesitas esto. Un corazón. Un corazón. Y ya estamos terminando. Nuestra generación necesita personas que amen sin esperar recompensa. Que sirvan con humildad. Que lleven esperanza donde hay desesperación. Que anuncien a Cristo con palabras y con acciones. Y que nos recuerden cómo tú quieres que te recuerden. Como el cascarrabia. ¿Cómo tú quieres que te recuerden? Que te recuerden porque servías a Dios. Porque servías a todo el mundo. No importa sexo, no importa nación, no importa. Servíamos a todo el que estaba a nuestro lado. Como David, que sirvió a su generación, como Jesús, que sirvió a su generación. Y por último, que esto Dios me lo dio esta mañana y me tocó mucho. Este mandato tiene consecuencias. Porque cuando servimos a nuestra generación, cada persona es Jesús a quien servimos. Ya en el Nuevo Testamento es otra cosa. Es más fuerte. Es sí o sí. Vamos a leer. Quiero que leamos esta. No es una parábola, es esto que dijo Jesús. Ponme Mateo 25 del 31 al 46. Quiero que lo escuchen bien.
Y cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, acompañado por todos los ángeles, entonces se sentará sobre su trono glorioso. Y todas las naciones se reunirán en su presencia. Todos vamos a estar ahí. Y Él preparará a la gente, cada uno como un pastor separa las ovejas de las cabras. Ovejas y cabras. Ovejas obedecen. Cabras hacen lo que le da la gana. Así son las cabritas. Pondrá las ovejas a la derecha y las cabras a su izquierda. Entonces el rey dirá a los que estén a su derecha: vengan ustedes que son benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Pues tuve hambre y me alimentaron, tuve sed y me dieron de beber, fui extranjero y me invitaron a su hogar. Estuve desnudo y me dieron ropa, estuve enfermo y me cuidaron, estuve en prisión y me visitaron. Entonces las personas justas responderán: Señor, ¿en qué momento te vimos con hambre y te alimentamos? ¿O con sed o te dimos algo de beber? ¿O te vimos como extranjero y te abrimos y te brindamos hospitalidad? ¿O te vimos desnudo y te dimos ropa? ¿O te vimos enfermo en prisión y te visitamos? Y el rey dirá: les digo la verdad, cuando hicieron alguna de estas cosas al más insignificante de mis hermanos, lo hicieron a mí. Al más insignificante. Ahí es que a mí me dio duro. Al más insignificante. No tengo permiso a decir que no. Yo sentí: no tienes permiso. Ese no. Ese no lo voy a ayudar. No puedo. Porque Jesús dijo: al más insignificante. Ese insignificante es Jesús. Vamos a seguir leyendo, porque la cosa se pone más dura. Luego el rey le dirá a los de la izquierda: fuera de aquí ustedes los malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus demonios. Pues tuve hambre y no me alimentaron, tuve sed y no me dieron de beber. Fui extranjero y no me invitaron a su hogar. Fui desnudo y no me dieron ropa. Estuve enfermo en prisión y no me visitaron. Entonces ellos responderán: Señor, ¿en qué momento te vimos con hambre o con sed? O como extranjero desnudo, enfermo en prisión y no te ayudamos. Y él les responderá: les digo la verdad, que cuando se negaron a ayudar al más insignificante de estos, mis hermanos, se negaron a ayudarme a mí. Y ellos irán al castigo eterno, pero los justos entrarán a la vida eterna. Cuando servimos a nuestra generación, le servimos al más insignificante, porque le servimos a Él. Tenemos que servir. Tenemos que servir. Tenemos que servir, hermano. Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Servir. Ya no tenemos excusa. ¿Qué Dios quiere que sirva? ¿A quién? A todo el mundo. A todos. ¿Qué es insignificante para cada uno de nosotros? Puede ser el deambulante, puede ser el perrito. No sé. Lo que sea insignificante para ti. A ese hay que servirle. Ay, Dios mío. Ya no me mando, ni tú tampoco. Este llamado nos tiene que comer porque Dios es así. Porque tú y yo fuimos los insignificantes. Y Dios no se olvidó de nosotros. ¿Por qué? Por eso Jesús no aprueba eso. Porque tú y yo éramos los insignificantes y Él se acordó de nosotros. Por eso entonces nosotros no nos podemos olvidar de los demás. No nos podemos olvidar. Para terminar, hermano, tenemos que vivir sirviendo a Dios. Que nos recuerden, no por otras cosas, sino cuánto amamos y cuánto servimos. Tenemos que estar dispuestos a servir, hermano. Pero sirve con Jesucristo. Sirve con Jesucristo en tu corazón. Sirve amando. Sirve dando el buen consejo. Sigue levantando. Sigue teniendo paciencia, aunque se te acabe. Señores, que no me tienen paciencia, como decía el chavo era.
Tenemos que tenerle paciencia. Sigue sirviendo, sigue animando, sigue dando la buena, sigue corriendo la primera milla, la segunda y la tercera. Yo quiero decirle al Señor, usa mi vida. Es que mira, no tienes otra alternativa. Hoy no tenemos otra alternativa. Dile al Señor hoy, usa mi vida. Usa mi vida. ¿Quién le puede decir al Señor, usa mi vida? Levante la mano. Porque yo quiero orar por cada uno de nosotros. Porque es que Dios nos tiene que usar. Es que no tenemos otra alternativa. No hay otra alternativa, hermano. No nos podemos callar. No podemos cerrar los ojos. No podemos cerrar la boca. No puedo virar para el otro lado. No podemos. Porque si lo hago, se lo estoy haciendo a Jesús, no a la persona. Porque Dios no nos ha virado la cara ni un solo momento. Dile al Señor, úsame, Señor. Ayúdame. Ayúdame. Pónganse de pie, hermano. Y yo quiero que hagamos algo. Le voy a pedir a los que están viéndonos por las redes, yo quiero hacer algo aquí en medio de los que estamos aquí. Oro para que Dios toque y unja tu vida. Unja tu vida como le hizo con David. Y que cumpla el propósito que Dios tiene para ti. Porque nos llamó para servir esta generación. Así que te esperamos los miércoles a las 7:30, los domingos a las 10:30. Estamos en Ponce, calle Villa, número 58. Te bendecimos y el pueblo de Dios dice amén. Bendiciones. Pero ahora quiero que